Pinchaustek, soy el jefe de enseñanza de acá del Hospital Obrero número 2. Bueno, siguiendo a los temas, vamos a hacer la presentación del caso clínico de neonatología. Vamos a agradecer la presencia de la doctora Fabiola Miranda, doctora Pamela Ledesma, y vamos a continuar, ¿no?, con estos casos tan interesantes que son el boom científico, ¿no?, a nivel mundial, que es el COVID, que no se sabe actualmente cómo se maneja. Sin embargo, tenemos algunos esquemas protocolares que lentamente se están haciendo más de tipo mundial y con buenos resultados. Bueno, con esas palabras podemos empezar este caso clínico. Buenas noches, voy a empezar con la primera parte de este caso clínico del servicio de neonatología. Mi nombre es la doctora Fabiola Miranda, soy residente de primer año de neonatología. Escogimos este caso porque es muy particular, es un neonato hospitalizado en nuestro servicio en fecha 1 de agosto. Doctora, su audio no se escucha, doctora Fabiola. ¿Ahora sí? ¿Hola? Excelente, sí, se escucha perfectamente. Ya. Bueno, como había mencionado, es un prematuro de 29 semanas con un peso al nacer de 1.300 gramos, una talla de 37 y un Apgar al nacimiento de 2,8. Se trata de un recién nacido pretérmino, ya 35.3 semanas corregidas, con hipertensión pulmonar, displasia broncopulmonar, asfixia neonatal y sepsis neonatal. Estos fueron los diagnósticos de su hospitalización previa, porque este bebé estaba hospitalizado como antecedentes neonatales en nuestra institución 2 semanas antes del cuadro actual que vamos a mencionar a continuación. Bueno, como el cuadro actual, el cuadro clínico, el paciente ingresa a salas de emergencia pediátrica con un cuadro de somnolencia, vómitos e hipoactividad. Es diagnosticado después del examen físico con un resfrío común, por lo cual es tratado ambulatoriamente con paracetamol en gotas. Pero en horas de la tarde-noche vuelve al servicio de emergencia reportando mayor sintomatología, ya mala tolerancia a la vía enteral, mayor somnolencia, los vómitos en cuantiosa cantidad y los signos de dificultad respiratoria, lo más llamativo, una saturación de oxígeno menor al 60% ambiente. ¿No? Por estos datos clínicos se procede a su internación en nuestro servicio. Ingresa taquicárdico, taquipneico, con una presión media de 32, hipoxémico, con una saturación de oxígeno ambiente al 60%, hipotérmico y también con tendencia a la hipoglicemia. Ingresa con una glicemia de 48 miligramos decilitro. Los diagnósticos de ingreso del neonato fueron síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal a foco pulmonar y un recién nacido pretérmino de 29 semanas. Con respecto al examen físico, lo más relevante es que estaba hipoactivo y poco reactivo a estímulos. Ingreso hipotérmico y también con datos de dificultad respiratoria. Lo más llamativo es el aleteo nasal intermitente y a nivel de tórax se encontraba taquipneico y se observaba retracción subcostal intermitente.
La expansibilidad y elasticidad estaban disminuidas y a nivel cardíaco estaba taquicárdico, como habíamos mencionado, y a nivel pulmonar había disminución del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares. A nivel de abdomen no había relevancia. Extremidades igual, un llenado capilar de 2 a 3 segundos y en genitales correspondían al sexo femenino. Bueno, como ingreso lo que se hizo es acoplarlo a oxígeno por blender. Se utilizó el HUD y puntas nasales con una FIO alta de 60%, se dejó en NPO por los signos de dificultad respiratoria y se indicó vancomicina y imipenem, ya que este paciente lo había recibido este esquema anteriormente y por los datos clínicos de síndrome de respuesta inflamatoria se procedió a este esquema antibiótico. Y porque presentaba también pausas respiratorias, se inició aminofilina, dosis de impregnación y posteriormente mantenimiento. Ingresa con un laboratorio, un hemograma de características normales, lo que se llamaba la atención en la serie roja con una anemia leve y por los datos clínicos de la madre, porque ya interrogándola, constatamos que cursaba con un cuadro de resfrío común que estaba siendo tratada ambulatoriamente con un tiempo de evolución de 3 días. Con estos datos y ya en esa instancia, encontrándonos en un pico de la pandemia, se solicitó SARS-CoV-2 y este salió positivo en el bebé, ¿no? Y con esta placa es la placa de ingreso donde no había mayor compromiso pulmonar al inicio y a nivel abdominal solo había distensión de asas abdominales. Se hizo una radiografía de control de tórax, donde aquí podemos ver de que hay un foco neumónico en el campo pulmonar derecho, ¿no? Y obviamente con la tendencia a consolidación de ese campo. Por los datos clínicos del paciente, ya que a estas alturas estaba con evolución estacionaria a mala, estaba con datos clínicos de SIRS, estaba con mayor dificultad respiratoria, no se podía disminuir el aporte de oxígeno, se le realizaron unos laboratorios los cuales no mostraban gran alteración, pero sí llamaba la atención la clínica desfavorable. Se añadió al tratamiento inmunoglobulina y se cambió el esquema antibiótico a levofloxacina ceftriaxona. En su evolución, después de todos los datos clínicos mencionados y teniendo ya una prueba positiva, un PCR positivo para COVID, se realizó la valoración por infectología pediátrica, ¿no? Ya teniendo el resultado. Después la misma indicó un aislamiento por 10 días y hacer una prueba de quimioluminiscencia a las 2 semanas. También indicó suspender la antibioticoterapia de acuerdo a la clínica. Positivamente, el paciente evolucionó bien con el esquema antibiótico que había mencionado, se fue disminuyendo el aporte de oxígeno, tuvo una clínica muy favorable, no hubo fiebre, estuvo tolerando bien la disminución del aporte de oxígeno, se retiró el blender. Entonces, los datos de respuesta inflamatoria ya no evolucionaron bien. Entonces, con todos estos datos clínicos y laboratoriales, se decidió suspender la antibioticoterapia una vez terminado el esquema, también siguiendo la indicación de infectología pediátrica. Se mantuvo al paciente sí en aislamiento por 10 días y se realizó una quimioluminiscencia. Como pueden ver aquí, la IgM salió negativa, 0.01, pero sí la IgG positiva, y esto nos habla de que la enfermedad ya estaba en etapa de resolución y el bebé ya estaba generando anticuerpos, inmunidad para el COVID. Entonces, este bebé lo dimos de alta en fecha 13 de agosto, se fue con los diagnósticos de neumonía por COVID-19, una sepsis neonatal ya tratada y resuelta, y un prematuro ya de 37.1 semanas corregidas, y el diagnóstico de su internación previa
que obviamente son complicaciones del cuadro de la prematurez y todo lo que conlleva a sus diagnósticos previos, una displasia broncopulmonar. A continuación, mi compañera va a presentarles el manejo, ya presentándoles y el caso clínico del paciente, ya en generalidades el manejo del paciente COVID en etapa neonatal. ¿Aló? Buenas, Adelante, doctora, se escucha muy bien. buenas noches. Si alguien tiene alguna consulta o alguna duda sobre la parte del caso clínico, que es primeramente para nosotros es algo nuevo, no muy normal como se ve en la parte de los adultos, ya que en neonatología no es un caso normal. Es por eso que se ha decidido la presentación de este caso, ya que por lo explicado más adelante van a comprender por qué en el área de neonatología no cursamos con estos cuadros muy frecuentes. Entonces, no sé si tuvieran alguna consulta o algo que les llama la atención. Bueno, dando pie entonces a lo que respecta al manejo del paciente con COVID en etapa neonatal, vamos a hablar un poquito de la parte de estadística, epidemiología. En Latinoamérica se sabe que en la parte de neonatología tenemos un 8.8% que ha salido neonatos positivos, pero en la parte de Europa es un poco menos la cantidad que respecta al 7%, pero con un riesgo de 2.5% de que estos pacientes se lleguen a hospitalizar. No se cuenta con datos actuales en la parte de Bolivia dentro de lo que respecta a neonatología. Sin embargo, nosotros dentro del hospital, lo que respecta a Caja Nacional en el año 2020, que es la primera generación de residencia en la subespecialidad de neonatología, nuestra primera generación de la doctora Gabriela Ortega realizó un estudio dentro de la Caja Nacional, obteniendo una muestra de 70 pacientes. En ese momento se realizaban las pruebas rápidas para COVID, que eran positivas, y se hizo el antígeno en el hisopado de la placenta. ¿Para qué? Para realmente demostrar de que no existía un contagio vertical obteniendo 0 muestras. Sí se hizo las patologías también de las placentas, donde sí evidenciaban datos de respuesta inflamatoria, pero deducieron de que más bien la placenta era una barrera para el neonato de que no sea este mismo contagiado, porque todos los bebés que nacieron de madres, de hijas, de madres positivas, llegaron a ser negativos. Siguiente, Fabi, por favor. Siguiente, gracias. ¿No? Mejor pronóstico, te has saltado. Ay, hablando de por qué hay menos casos en neonatos, por qué tienen mejor pronóstico los bebés y por qué nos ha llamado tanto la atención un neonato hospitalizado con una neumonía por COVID. Uno, como paso uno, tenemos que los neonatos tienen una reducida actividad o inmadurez de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esto es característico de lo que se pega a lo que es el virus. O sea, el virus va a pegar ahí. Como el neonato tiene una reducida actividad ahí, es por eso que ellos no llegan a tener tanta sintomatología. Dos, los neonatos tienen mayores niveles de melanina
Y esta melatonina podría ser inmunomoduladora y protectora a la vez para estos. Como tercer punto, tenemos una reducción de una proteasa sérica de la membrana de los neumocitos tipo 1 y eso ayudaría a la protección contra el COVID. Como punto 4, tenemos que el neonato tiene una respuesta más TH2 fomentando una protección para ellos. Y por último, el neonato no produce una cantidad de citoquinas, por lo que no montaría lo que es la famosa tormenta de citoquinas que aparece en los adultos cuando se contagian por el COVID. Siguiente, por favor. En algún momento había muchos rumores, muchas entrevistas de que los niños eran reservorio de la enfermedad y ellos eran los que nos contaminaban, de que todo el tiempo andaban asintomáticos y ellos eran los que llevaban la enfermedad y contagiaban a los adultos. Pues no. Existen ya varios estudios, incluso se ha hecho un metaanálisis. Este último estudio que se está mostrando hoy es del 2020, que ha demostrado que los niños menores de 18 años, por supuesto, entre ellos incluidos los neonatos, tenían una baja susceptibilidad para obtener la infección, o sea, se infectan menos. ¿Por qué? Por lo explicado anteriormente, ¿no? Entonces, eso de que los niños son los reservorios y todo, ya no existe esa posibilidad, porque sí, ya hemos visto que ellos son menos para que en comparación a los adultos. Siguiente, por favor. Como definición de casos, tenemos caso sospechoso, es el neonato hijo de una madre con infección confirmada de COVID positivo, 14 días antes o 28 días después del parto, el neonato con una historia de contacto estrecho con un caso confirmado o probable, o un neonato con síntomas sugestivos de infección por el COVID-19 sin importar el nexo epidemiológico. Un caso probable va a ser un caso sospechoso, sintomático con un PCR no concluyente o prueba rápida positiva. Y un caso confirmado va a ser el caso que cumple criterio de laboratorio PCR positiva en una muestra respiratoria. Siguiente. Esta diapositiva es bastante importante para nosotros para poder clasificar a nuestro paciente, ya que está hablando de la estratificación clínica de las infecciones confirmadas por el COVID-19 en neonatos. Puede existir un neonato sintomático sin ningún síntoma ni signos clínicos y un neonato sintomático, y dentro de los sintomáticos vamos a tener al leve, grave y al crítico. Nuestro paciente lo hemos clasificado como un neonato crítico. ¿Por qué? Porque siguiente, por favor, Fabi, lo vamos a clasificar en la siguiente tabla que vamos a mostrar, ya que para empezar, nuestro neonato sí cursaba con alzas térmicas, estaba cursando con manifestaciones respiratorias, ya que al ingreso estaba taquipneico, presentaba retracción intercostal, ha presentado manifestaciones gastrointestinales. En ese momento estaba con presencia de vómitos y una dificultad de alimentación. Estaba con manifestaciones neurológicas, ya que nuestro paciente estaba con hipotonía, presentaba letargos y también estaba en presencia de las apneas. Estaba con las manifestaciones hemodinámicas, estaba taquicárdico, estaba hipotenso y entre todas estas es por eso que sí lo hemos clasificado dentro de la tabla como un neonato crítico. Siguiente, por favor. Dentro de otras sí vamos a evidenciar una linfopenia, el cual no hemos evidenciado en nuestro paciente, las elevaciones de las enzimas hepáticas, marcadores inflamatorios como una proteína C reactiva,
una procalcitonina y por supuesto se hacen estudios de imagen, ya sea el ultrasonido, rayos X, pero el patrón de oro llega a ser una tomografía. Hemos tenido un poco de dificultad en realizar la tomografía, ya que el paciente no se encontraba hemodinámicamente estable en ese momento para poder transportarlo al centro de imagenología. Siguiente. Dentro de lo que respecta a la severidad del paciente, también consideramos una población como riesgo para la infección grave. Tenemos claro de que nuestro paciente estaba clasificado como grave. ¿Por qué se ha clasificado como grave? Por todos los síntomas mencionados. Pero sí existe una historia detrás de este paciente. ¿Cuál es nuestra historia detrás de este paciente? Sí se encontraba inmunodeprimido porque estábamos hablando de un prematuro de 29 semanas que había estado ingresado en nuestro servicio y se había dado 2 semanas antes el alta. Este paciente en la parte de cardiopatía sí había cursado con una hipertensión pulmonar. En la parte de las patologías respiratorias se había dado de alta con la complicación de una displasia broncopulmonar, ya que este había estado intubado, había conectado, estaba mucho tiempo con oxigenoterapia. Entonces, por eso que estábamos con la complicación de la displasia pulmonar y aparte, de entre otros, sí teníamos una encefalopatía, ya que el paciente había nacido con datos de una depresión neonatal por el Apgar. Siguiente. Esto es un seguimiento que se ha sacado del Consenso de Colombia en neonatología que indica que en un neonato inmediato que es obtenido de una madre con COVID positivo, si este neonato es asintomático, lo que deberíamos hacer es tomar el PCR a los 3 o 5 días posparto. Y si se trata de un paciente sintomático, pues sí se debería tomar la prueba del PCR a las 24 horas de vida. Y si en caso este llegase a ser negativo, la prueba del PCR se debe repetir a los 3 días. Esto está ya en el Consenso de Colombia, lo cual sería interesante volver a implementar, ya que nosotros como servicio no estamos quizás siguiendo ese camino. Siguiente, por favor. Entonces ahí vamos, está un poco más claro. El manejo del neonato asintomático va a ser PCR materna negativo, nada. El manejo es un habitual del recién nacido, se da las altas, las recomendaciones de una rutina materno-perinatal. La madre es positiva, pues hay que mantener aislamiento del contacto y gotas y las visitas domiciliares de parte del personal médico al domicilio de la madre positiva debe ser al tercer y al quinto día de vida para realizar el estudio al neonato. Dentro de esta diapositiva tengo que mencionar la parte de prevención, porque la parte de prevención se le va a dar a la madre cuando se dé de alta en caso de que ella sea positiva, el neonato sea totalmente asintomático y se tenga que realizar la prueba a los 3 días, pues sí se le va a dar las recomendaciones como todas ahora actualmente las conocemos. Lavado de manos, que estemos con el cubrebocas todo el día, las 24 horas, que el ambiente cerrado, que en un ambiente cerrado siempre esté desinfectado, se mantenga abierto, que ingrese la luz. La recomendación también de la parte de la OMS es de que la cuna del neonato se encuentre a 2 metros de la parte de la madre para que si en algún momento del sueño la madre se descuide en la parte del cubrebocas, pues esos 2 metros nos protege de la parte respiratoria y las gotitas para que éste pueda ser contagiado. Siguiente, por favor. En la parte de un neonato, si ya estamos hablando de un neonato sintomático, inmediatamente hay que hacer, ni bien nace, el estudio del PCR.
Si este llega a ser negativo, solamente se van a tomar medidas de soporte y de sintomatología. Pero hay que repetir el PCR a los 3 días ante una persistencia de la alta sospecha clínica. Ahora, si tenemos un PCR positivo en el recién nacido ni bien nace, pues este va a tener el tratamiento de soporte y de las complicaciones que este vaya, o sea, depende de las complicaciones es que se va a ir tratando. Eso no tiene mucha diferencia con la parte del adulto. Mantener una incubadora cerrada y el manejo especial de la vía aérea por los aerosoles. Siguiente. Este es un estudio bastante interesante que sí lo han realizado en China, que llama mucho la atención, ya que dentro de las recomendaciones, dentro de lo que respecta el aislamiento en neonatología, indican que se debe aislar por 10 días, sin, ya obteniendo ya, se obtiene a los 10 días el PCR negativo y se sospecha de que ese paciente ya no puede ser contagioso. Sin embargo, este estudio muestra que el antígeno sí llega a ser positivo en los neonatos hasta los 10 días, exactamente hasta los días de aislamiento que nos recomiendan, pero a partir de los 10 días el antígeno anal en los neonatos se torna positivo. Y este va a ser positivo desde los días 10 hasta los días 28. Entonces, ¿qué significa eso como conclusión del estudio? Es que sí existe la posibilidad de que haya una transmisión del COVID-19 por parte fecal oral. O sea, tampoco significa dar de alta a un COVID-19 a los 10 días y no dar nada de orientación a la madre, ya que esto puede seguir transmitiéndose por la parte fecal oral. Siguiente. ¿Qué es la duración del aislamiento? Como recomendaciones, se recomienda que en los casos de infección por SARS-CoV-2, COVID-19, leve, el paciente puede salir del aislamiento cuando se cumplan los siguientes criterios. 10 días después del inicio de los síntomas, que es lo que nosotros estamos realizando en el servicio, una resolución de la fiebre durante al menos 3 días y la mejoría de otros síntomas. Se recomienda que en los casos de infección de COVID-19, ya sea en un caso grave o crítico, el paciente pueda salir del aislamiento cuando se cumplan los siguientes criterios. Resolución de la fiebre durante al menos 3 días y una mejoría clínica de los otros síntomas que hayan transcurrido por lo menos unos 14 días después de los inicios de los síntomas. Y ya si el paciente ha estado intubado, en esos casos, pues el aislamiento se debe prolongar hasta los 21 días. Siguiente. Hablando de la parte de la vacunación, que es una parte ahora actualmente vacía en lo que respecta a Bolivia, porque no estamos todavía con algo muy certero en el manejo en la parte de las vacunas en un paciente posterior que haya enfermado con COVID, pero ya ha lanzado este estudio lo que respecta al SLIPE y la OMS ha apoyado e indicando de que se debe posponer la vacuna de la BCG, que es la primera vacuna en el recién nacido, por lo menos unos 2 meses, ya sea el paciente asintomático o de que haya estado internado y haya tenido síntomas. Entonces sí han indicado de que sí se debería posponer la vacuna, ya que este paciente queda inmunodeprimido. Entonces no podemos administrar la parte de la vacuna BCG. El SLIPE también había propuesto de posponer la vacuna de la hepatitis B, pero la OMS no ha aceptado ya que existe más riesgo que beneficio, en realidad, no aplicar esta vacuna porque tenemos un mayor riesgo de que el recién nacido, si se queda con la hepatitis B infectada de la madre. Entonces eso sí no está aprobado, pero la parte de la del BCG sí está aprobado. Siguiente, por favor.
Con respecto a los medicamentos en los neonatos, se recomienda no usar inmunoglobulina, los esteroides, los antivirales, la acitromicina, la ivermectina, la hidroxicloroquina o cloroquina en neonatos con las infecciones del COVID-19 y se sugiere no usar de una forma rutinaria el tratamiento antibiótico. En realidad no se sugiere el manejo de lo que realizamos en la parte de los adultos. Siguiente, por favor. Los resultados a corto y largo plazo aún no están claros debido a los limitados datos de la investigación disponible y la mayoría de los pacientes cuyos estados de seguimiento se informaron no mostraron anomalías durante el seguimiento. La condición de un recién nacido con COVID-19 y anomalías neurológicas también mejoró gradualmente durante el seguimiento y a corto plazo. Siguiente. Hablando de lo que respecta a la prevención, ya lo hemos mencionado. La prevención es lo mismo que se ha mencionado en todo lado. Lavado de manos, protección de la cubrebocas, que la cama esté alejado 2 metros, eso ya está recomendado. Entonces, no olvidemos que actualmente sí estamos cursando todavía la pandemia. Antiguamente, en las otras olas, hemos perdido muchos familiares con esta pandemia. Los neonatos son menos vulnerables a tener un cuadro crítico, pero no olvidemos de que si tenemos nuestros prematuros, nuestros pacientes con complicaciones que pueden llegar a internarse, pueden llegar a estar graves y sí se nos pueden ir. Entonces la prevención es bastante básica, solamente no desviarnos de la prevención, que es lo efectivo para poder proteger a nuestros seres queridos. Gracias. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, perfecto. Bien. Muy buena la exposición, doctora, excelente. La forma de cómo se está encarando la neonatología en nuestro hospital, ¿no? No sé si podría darnos algunas palabras la doctora Valdelomar sobre su experiencia. Buenas noches, doctores, doctora Blanco, a todos los presentes. Antes que nada, mis disculpas, estoy de guardia, pero he podido ingresar a la charla. Lo bueno de todo es que es nuestro primer pacientito COVID positivo desde el inicio de la pandemia, ya que ya van prácticamente 3 años, como se ha visto en la revisión. Neonatos tienen buena evolución, pese a que nuestro pacientito tenía más factores de riesgo importantes, como ser la prematurez, tenía una displasia broncopulmonar porque ha sido un prematuro complicado, un prematuro extremo, ha podido salir del cuadro con el que ha ingresado, ha sido un reingreso. Sin mayores complicaciones. Actualmente el bebé se encuentra estable, se está realizando su seguimiento por la parte infectológica y sería interesante hacer más estudios, ¿no? A nivel mundial hay pocos estudios porque la población es pequeña. Gracias. Excelente, doctora, la presentación, cómo se está realizando y ante todo, ¿no? Que estamos encarando acá en nuestro país las distintas patologías que son nuevas, ¿no? Para todos nosotros, que es el COVID, ¿no? Y prácticamente nosotros que manejamos la parte de inmunología, cómo realizan estos esquemas, no utilizando inmunoglobulinas, utilizando esteroides que nosotros realizamos cotidianamente en la parte
de los adultos. Bien, para concluir, vamos a invitar a la doctora Escobar para que cierre este programa que hemos realizado para hoy. Bueno, en realidad ingresé con la cuenta de mi hijita, no tenía una cuenta descargada con mi nombre. Bueno, muy agradecida por la participación de todos. Ah, hemos querido presentar este único caso. Se perdió el audio, doctora. ¿No se escucha? Esperamos participantes, a los residentes. No sé si tienen alguna pregunta para la presentación del tema. Ah, bien, perfecto. Bueno, vamos a invitar a la doctora Daniela Arancibia, jefa de neonato. Sí. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctora. Sí, se les... Bueno, doctores, muy agradecida por la oportunidad que han dado a la residencia de neonatología, por poder compartir un poquito de cada uno de los servicios con todo el hospital para poder conocer un poco más acerca de los pacientes que estamos viendo, estamos manejando. Eh, el trabajo que se realiza en el servicio pues es en conjunto, es un aporte, un apoyo tanto de licenciadas de enfermería, médicos de guardia y residencia. Y poco a poco pues vamos a ir mejorando todos los aspectos acerca de nuestros manejos. Felicitar a las residentes del primer año de neonatología que han hecho un buen trabajo presentando el caso, presentando el tema. Esperamos poder haber aclarado las dudas con respecto al tema. Si es que tuvieran más, estamos abiertas a aclararlas. Y como mencionaba la doctora Valdelomar, que es la tutora de este caso clínico, pues es un caso excepcional. Hasta ahora el primero que hemos tenido en el servicio nos llama mucho la atención, pero nos sirve mucho para seguir aprendiendo. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta. Perfecto. Ahora una duda. Sí, adelante. Hola, Adelante, doctora, ahorita con su pregunta. doctora, tengo una duda. Si en los recién nacidos que tienen alta sospecha de COVID, la mamá es COVID positivo, ¿por qué al momento del nacimiento no se pediría mejor una quimioluminiscencia en lugar de un PCR? ¿No sería algo más factible para llegar a un diagnóstico precoz? Doctora, buenas noches. Como mencionaron ya las doctoras, y como sabemos también a modo de conocimientos con respecto a las inmunoglobulinas, los niveles de la IgM no van a salir elevados al momento de nacimiento. Los que van a salir elevados son los de la IgG y obviamente nos podrían hasta confundir porque son los niveles maternos los que se reflejan. Entonces, para nosotros darle una credibilidad, mayor credibilidad a una quimioluminiscencia, tendríamos que solicitar a partir de los 14 días de vida, cuando recién el neonato va a empezar a presentar una respuesta. Y aún así sería quizás prudente esperar un poco más porque sabemos que los niveles de inmunoglobulina en neonatología no son los de una persona normal, los de un niño pediátrico, los de un adulto. Entonces, es por eso que se recomienda el diagnóstico mediante la PCR en tiempo real para detectar el ADN del virus a nivel de vía respiratoria, ¿no? Y esto ha sido basado en estudios internacionales, no solamente por los conocimientos generales que tenemos en la parte inmunológica.
¿Ha habido alguna complicación? Porque se ha visto, ¿no? Que las fosas nasales, incluso en la edad pediátrica, en lactantes menores, es complicado tomar el PCR. ¿Se está tomando como la muestra convencionalmente o cuál es el procedimiento para la toma de PCR en neonato? Las tomas de muestras, doctora, no necesariamente tienen que ser nasofaringeas, pueden ser incluso orofaringeas, ¿no? El, si bien podría haber la dificultad en algunos pacientes que tengan alguna malformación de la vía respiratoria superior, atresia de Coanas o algo asociado, tienes la muestra orofaringea y está clasificada como nuestro gold estándar. Agradezco la respuesta, doctora. Muchas gracias, doctora. Si alguien tuviera otra duda. Ok, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, me gustaría invitar a la doctora Gabriela Ortega, la primera residente de neonatología. A ver, quisiéramos escuchar un poco sobre este tema tan apasionante, ¿no? Que en este momento que se está utilizando mucho, ¿no? Buenas noches, ¿se escucha? Se le escucha perfectamente, doctora. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, doctor. Bueno, tuve el gusto, el placer de ser la primera residente de la Caja Nacional de Salud. Em, Tuve la oportunidad de formarme como pediatra también en la Caja Nacional de Salud. Por ende, tengo mucho cariño a esta institución y afortunadamente pude entrar a hacer la subespecialidad también aquí en la Caja Nacional, ¿no? Em, Muchísimas felicidades por la presentación a las dos residentes que ahora están en primer año y realmente es un tema muy apasionante para nosotros porque es una enfermedad relativamente nueva, pese a que ya han pasado 3 años. Sin embargo, y afortunadamente, pues no hemos tenido muchos casos como ha sido en adultos, ¿no? Hemos tenido la suerte de que esta patología pues no ha afectado de sobremanera a los neonatos. Es el primer caso, como comentaban las doctoras, en nuestro servicio. Afortunadamente, es con un buen resultado, con una buena evolución del paciente, se ha logrado mejorar, ¿no? La calidad de vida del mismo. Sin embargo, prácticamente todo lo que nosotros hemos aplicado en este paciente, pues son algunas situaciones traspoladas, ¿no? De adultos, de estudios en pediatría, porque son muy pocos los estudios a nivel internacional en neonatos. Y más en Latinoamérica, ¿no? Donde nuestros países son prácticamente están en vías de desarrollo, pues ni siquiera por la situación económica de hacer pruebas de PCR que son de alto costo, entonces no nos ayudan a realizar un seguimiento quizá adecuado en estos pacientes y pues tenemos que nosotros ver la manera, ¿no? De sobrellevar esta situación. Afortunadamente estamos en la Caja, que es una institución pues que nos provee de muchas facilidades en cuanto al tratamiento, en cuanto a las pruebas, para poder llegar a un diagnóstico certero. Entonces eso también nos ayuda bastante a nosotros como médicos neonatólogos para hacer un buen seguimiento del paciente. Como habían mencionado las doctoras, justo mi trabajo de primer año, como entré prácticamente con el inicio de la pandemia, eh, vimos o tratamos de ver más bien eh, cuánto de transmisión había de transmisión vertical del SARS-CoV-2. Para esto se realizó los hisopados a los recién nacidos, hisopado nasofaringeo, junto con el hisopado de las placentas de todas las madres que eran positivas. El screening en maternidad era las pruebas rápidas, IgG, IgM.
Sin embargo, el gol estándar es PCR. Sin embargo, por el alto costo que esto implica, pues se les toma ahora el antígeno nasal, pero en ese entonces se tomaban las pruebas rápidas en sangre para IgG e IgM, y todas las positivas pues entraban con todo el protocolo de COVID, ¿no? Entonces a todos nuestros recién nacidos los tomábamos como hijos de madres COVID positivo, y a ellos fue a los que se realizaba el aislamiento, el PCR en nasofaringe, PCR en placentas, y concluimos que no hubo transmisión vertical en los 70 pacientes que habíamos estudiado. Y posteriormente, el 2021, se continuó con el mismo sin evidenciar transmisión vertical. Sí, hasta el día de hoy, sin embargo, no se trata de una transmisión vertical, ¿no? Se trata de una transmisión horizontal que fue muy mala suerte o descuido de los papás para que este bebé haya regresado infectado. Pero afortunadamente salió favorable, ¿no? Ese es el estudio que se logró realizar basado en ya definiciones, basado en protocolos que se realizó, sobre todo en México. Se hicieron estudios de series bastante grandes, y Colombia son los dos países quizá que tienen mayores estudios con series grandes sobre COVID en neonatos, ¿no? Porque hay muy poco, se sabe del mismo en cuanto además del manejo del paciente, medicamentos y demás. Entonces se trata de seguir estos protocolos para que tengamos buenos resultados, y afortunadamente en este paciente pues nos ha ido bien, ¿no? Esperemos que no tengamos otros casos de esta magnitud, porque no sabemos y no se sabe cuántas complicaciones o qué podría llegar a pasar con el paciente, ¿no? Como hemos visto en los adultos, pues que lamentablemente han habido demasiados decesos, ¿no? No tanto así en pediatría, sin embargo en neonatos no sabemos hasta el día de hoy qué más puede suceder. Agradezco por la invitación. Muchas gracias a doctor Inchauste, doctora Blanco, por la invitación. Y qué lindo poder compartir estas experiencias con toda la residencia de los diferentes servicios en el hospital. Muchísimas gracias, doctor. Ok, doctora, muchas gracias a usted, ¿no? Estos temas son tan apasionantes que bueno, básicamente nosotros cuando utilizamos las dosis de corticoides, en este caso betametasona versus la metilprednisolona, entonces tenemos un poco de duda en utilizar en nuestros pacientes. Y bueno, lo mismo debe pasar en la parte de neonatología. Bueno, somos muy poco, con muy poco conocimiento sobre los casos de COVID, pero estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Y los siguientes ateneos que vamos a realizar, que también están invitados, vamos a hacer así un tipo de feedback entre docentes responsables para poder compartir conocimientos, ¿no? Y bueno, eso como contribución. Bueno, vamos a cerrar este Ateneo, sin no antes invitarles para la próxima semana para el Ateneo de Pediatría. Muchas gracias, doctores, por la asistencia, a todos los residentes y a todas las personas externas que entraron a este Ateneo. Muchas gracias y les esperamos la próxima semana. Mil gracias. ¿Podría regalar tus palabras? Sí, adelante, perdón. No, solamente quería agradecerles a todos los que nos han escuchado. Inicialmente quiero agradecer a la familia de lo que respecta a la neonatología. No es una residencia, es una familia aquí en la Caja Nacional. A nuestra R2 por colaborarnos y seguirnos el paso para enseñarnos, a nuestra tutora, la doctora Valdelomar, y nuestra jefa de residentes, la doctora Mérida. Gracias por tomar mucha atención a nuestro caso y por la invitación. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes y felicidades por ser una familia aquí dentro de lo que es de la Caja Nacional. Y es más, nosotros de la Caja estamos obligados a seguir su ejemplo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima semana.